Muy buenas tardes, queridos hermanos. Aquí estamos un viernes más en su programa Como en el cielo, así en la tierra. Este programa está siendo transmitido ahorita por Facebook Live en la página de Encuentro 307 y posteriormente podrán mirarlo en la página de YouTube. Y pues aquí está con nosotros como todos los viernes el Padre Héctor Montoya. Buenas tardes, Padre. A veces, no todos los viernes, porque nos tocó faltar, bueno, no faltamos, no tuvimos el programa porque nos pasó lo de Sarita, ¿verdad? Que nos dejó, se nos adelantó y estuvimos en su funeral y bueno, pues fue la razón que no pudimos estar hace 2 semanas ya, ¿verdad? Y la vez pasada pues yo me les escapé por un rato porque me enfermé un poquillo, pero ya estamos al 100. Me pegó un resfriado, ¿verdad? Más fue un resfriado ya que me duró alrededor de unos 5 días nada más, pero ya he podido estar trabajando normalmente, o sea, fue solamente por un momento. Y bueno, eso sí, trato de estar lo más que pueda. Trato de que de no perderme este programa porque es también para mí es una gran alegría poder compartir sobre la divina voluntad, sobre este gran tesoro que el Señor nos ha dado a través de su sierva, de Luisa Picarreta, y pues con ganas y contentos siempre también aquí con ustedes. Gracias a Dios, aquí nos encontramos. Pues sí, gracias, Padre, por este tiempo que nos da en estos programas donde nos va explicando, enseñando lo que el Señor le va dando para profundizar en este tesoro para estos tiempos. Y Padre, pues como siempre, puede hacer una pequeña oración. Claro que sí, vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, nos sumergimos en la inmensidad de tu voluntad y de tu amor para poder tener este momento de compartir estas verdades de cielo que tú nos das a través de tu sierva, de Luisa. Tener esta oportunidad de poder hablar un poco más acerca de esta tu hija, Señor, que pues por todo lo que le diste, pues ella se ha vuelto también un gran signo para nuestros tiempos, porque es a través de ella que también nos dices que bueno, pues que tu voluntad quiere triunfar en toda la humanidad, quiere vencer a la voluntad humana para que tu voluntad divina se haga en cada uno de nosotros, como lo es en el cielo, también aquí en la tierra. Pues Señor, eso es tu deseo más grande, que es que tu voluntad tenga su pleno cumplimiento en la humanidad, que podamos vivir ya estando aquí en la tierra como en el cielo. Y pues Señor, tú nos has abierto ahora la puerta para poder tener ese acceso a esa vida, a ese reino, y son estos escritos que tú nos das a través de tu hija, de Luisa. Pues nos ponemos en tus manos, Señor, pedimos siempre tu gracia, pedimos siempre la luz de tu Espíritu Santo para poder tener esa gracia, poder comprender lo que tú nos quieres decir siempre. Bendícenos en todo momento con tu presencia, con tu amor y sobre todo también, Señor, pues con tu voluntad obrante y actuante en nosotros y a través de nosotros. Madrecita Santa María, Señora y Reina de la divina voluntad, nos abandonamos en tus brazos, Madre, para pedirte siempre tu intercesión y tu presencia materna, y para pedirte que nos conduzca, nos guíes pues en esta vida, en este reino, que como Madre y Reina de la voluntad divina nos ayudes, Madre, para así poder tener acceso a este reino, para que este reino no esté más solo, para que esté poblado de muchos hijos e hijas tuyas, Señor, Señora nuestra. Bueno, nos ponemos en tus manos también, Madre, y pedimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues Padre,
hoy este programa pues es la continuación del programa que se tocó el tema de Luisa, hija de la iglesia. El programa antepasado que estuvimos mirando, reflexionando sobre Luisa, cómo fue una hija de la iglesia, no es una mística que por ahí se dio solita y estos escritos, ¿quién los avala o que a ella se le ocurrió escribir? Estuvimos mirando cómo ella siempre estuvo cuidada, resguardada por la iglesia a través de sus obispos. Diferentes obispos. Siempre le asignaron un confesor. Ajá. Y de hecho pues ella empezó a escribir por obediencia a uno de sus confesores. Entonces pues ahí nos podemos dar cuenta que el Señor quiso tenerla siempre custodiada por la iglesia. Claro. Yo mencionaba algo que a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención acerca de Luisa. Claro que lo más grande son sus escritos. Los más grandes son los escritos porque es a través de los escritos, a través de estas verdades, que el Señor nos dará ese reino. Sin conocer esas verdades no se puede llegar a amar esas verdades, no se puede llegar a amar ese reino, no se puede llegar a amar esa vida. A poseerla. Entonces lo más grandioso de lo que el Señor le dio a Luisa pues es precisamente estos escritos que los tenemos ahora gracias a que pues ella por 40 años estuvo escribiendo. Me imagino siempre Luisa, ¿verdad? Con una lentitud. Y el Señor con una gran paciencia, ¿verdad? Y ella escribiendo lo que el Señor le ponía en el corazón, lo que ella estaba viviendo con el Señor, y ella poniendo todo por escrito. Ahora sí que como a paso de tortuga por 40 años, pero por otro lado, es donde vemos también la grandeza del Señor, su gran paciencia que tuvo con Luisa, pero a la vez porque era un tesoro que tan grande que el Señor no le importaba, ¿verdad? Porque muy fácil pudiera haber sido que el Señor, bueno, tenga una persona así, escribiendo, redactando, ¿no? Pero él se aseguró que lo que él estaba transmitiendo a Luisa lo fuera haciendo vida, lo fuese viviendo y también así. Entonces fue en ese proceso. Entonces, y bueno, eso es lo más grande de lo que el Señor le da a Luisa es estos escritos, bueno, su misma vida en Luisa, que está reflejada en estos escritos, y por estos escritos que también nosotros podemos vivir la misma vida que vivió Luisa. O sea, o en otras palabras, la misma vida que vivió Adán inocente en un principio, la misma vida que vivió nuestra Madre del Cielo, y Jesús, pues siendo el Dios, la misma vida que vivió en su humanidad, ¿verdad? Entonces lo más grande, pero ya dentro de la parte de su vida humana, a mí una de las cosas que más me llama la atención es que Luisa haya estado acompañada por tanto tiempo por la iglesia, y que tan fue así que se le estaba celebrando misa todos los días por ¿qué? Más de 50 años, quizás estamos hablando, ¿verdad? Más o menos, porque sabemos que por más de 50 años solo se alimentó de la Eucaristía, pero a Luisa no le llevaban a misa, no le llevaban a un templo para poder ir a recibir al Señor diariamente, no. Iban el sacerdote personalmente a celebrarle misa a su casa, a su cuartito, ¿verdad? Y eso por más de 50 años. Entonces digo, esto es algo extraordinario, de tal manera que podemos ver, y esto fue bajo la digamos, la autoridad de diferentes obispos, y diferentes fueron los sacerdotes que estuvieron acompañándola. Entonces ella estuvo bajo la autoridad de la iglesia todo el tiempo estaba el obispo, y un obispo que asignaba a un sacerdote para que la fuese acompañando
para que le fuera a celebrar misa en su propio cuartito, ¿verdad? Y así. Entonces digo, esto es algo extraordinario. Luisa es hija de la iglesia, lo vemos. La iglesia siempre acompañó a su hija. Y pienso que el Señor hizo que así fuera, porque nada sucede si no es voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Yo lo pienso de esta manera, para que después la iglesia no tuviera un pretexto para no canonizarla. Lo veo de este modo, ¿no? ¿Sí? Lo veo de este modo, porque la iglesia todo el tiempo estuvo ahí. Ahora que yo creo que para lo que se tiene que hacer nada más ahora, bueno, de que creo que se ha aprobado, eso no hay duda, de que Luisa, por eso le hicieron sierva, que Luisa vivió las virtudes extraordinariamente, y la principal que podemos decir que fue la virtud de la obediencia, porque ella todo el tiempo se sometió a la iglesia, todo el tiempo. Y bueno, digamos, esa prueba la ha pasado, pero también, aparte de los milagros que se requieren, que son dos, la primero es para la beatificación, el segundo para la canonización, pero antes de que se llegue a algo así, también tiene que estar el proceso de la revisión de sus escritos, porque también tienen que asegurarse de que no hay nada contrario a la fe y que se entienda bien, porque también no solamente uno puede llegar a decir, bueno, no he encontrado nada contrario a la fe. Algún teólogo lo pudo haber dicho, como los hubo, pero por otro lado, no se trata solamente de eso, sino también dar a entender el espíritu de lo que está escrito. Porque también simplemente yo me pongo a leer un libro, como muchos que se han puesto a leer la Biblia. ¿Qué ha pasado? Que cuando se han puesto también a leer la Biblia, han sacado las cosas del contexto. Y para poder entender la Biblia correctamente, se tiene que conocer el contexto en el que se escribió, la cultura, el modo de pensar, el modo de sentir, todo esto para tener una interpretación correcta. Pero a la vez también la Biblia, se tiene que leer con la iglesia, porque es a la iglesia a quien el Señor le prometió el Espíritu Santo. Cuando venga el Paráclito, el Espíritu, la verdad, los llevará a la plenitud de la verdad. Es a su iglesia que Cristo le promete el don del Espíritu Santo. Y así como es con las escrituras, podemos decir, es lo mismo con los mensajes privados también. También se tiene que leer con la iglesia, en la iglesia y con la iglesia, para poder entender el espíritu verdadero de lo que se nos ha dejado, para no desviarse, porque si no corremos al rato el riesgo que, así como muchos que han leído la Biblia solos, fuera y sin la iglesia, pues terminan formando su propia iglesia, ¿verdad? Interpretando. Sí, terminan cayendo en herejías muy grandes, o sea, errores doctrinales muy grandes. Y así le puede pasar también a personas que se pongan a leer los escritos por sí solos, sin la iglesia, ¿verdad? Y en la iglesia, creo que una persona, cualquier persona que se ponga a leer los escritos, yo pienso que encontrará una gran riqueza siempre, pero puede caer en ciertos errores. Padre, y eso que usted está diciendo es bien importante, por eso Jesús le habla mucho a Luisa, que quiere que sean sus sacerdotes los que lleven enseñanza a las personas. ¿Por qué? Porque ustedes, los sacerdotes, tienen toda la formación, tienen toda la base de las escrituras y de la enseñanza de la iglesia. Y bueno, yo pudiera decir también que aún así, como sacerdotes, nos podemos equivocar, ¿verdad? Y pues más, digamos, una persona, quizás puede ser un laico que no ha tenido esa preparación de lo que es la parte de la enseñanza, la teología. O sea, si no hay formación, es muy fácil desviarse. ¿Por qué Jesús no les habló a sus discípulos inmediatamente de esto?
Porque sí, a lo más que les habló de su voluntad, que es lo más importante. Mi alimento, ustedes no... mi alimento no lo conocen. Sí, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, mi alimento es la voluntad de mi Padre. O cuando ustedes oren, digan de esta manera: Padre nuestro, y tu voluntad se haga como en el cielo, en la tierra. O sea, Jesús dio énfasis grande siempre a la voluntad de Dios, pero no profundizó en eso. No está explicado. Exactamente, entonces es lo que nosotros nos toca, meternos en esto y es lo que hace el Señor con estos escritos. Pero uno dice, ¿por qué no les habló inmediatamente pues de su voluntad, como se le habló a Luisa? ¿Por qué? Porque eran unos niños en la fe. Y no se les puede dar inmediatamente carne a un bebé, ¿verdad? No. Se tiene que comenzar con primero pues, se tiene que amamantar. Al rato le da un poquito algo que quizás ya no es leche materna, pues se le va a dar a un Gerber, se le va a dar un caldito así o sopita de fideo, yo no sé, algo que sea, ¿verdad? Ustedes saben mejor. Y así poco a poco se le va a ir dando comida más sólida hasta que al rato ya se va a echar sus bistezotes bien buenos. Pues sí, así sucede también en esto de nuestra fe. Tiene que haber esa formación. Primero, para empezar, los discípulos tenían que conocer la parte de la humanidad de Cristo y cómo todo lo que se había dicho antes en el Antiguo Testamento tenía su cumplimiento en Él. En Él. Y llevar a cabo lo que es la redención, y después sí, ya que se da la redención, pues viene la otra parte, que es la santificación, y que en este caso estamos hablando de una santificación en plenitud, que es poseyendo la misma voluntad de Dios, la misma vida divina, la misma vida de la Santísima Trinidad, de tal manera que el ser humano pueda vivir aquí en la tierra como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, esto es un proceso, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, pues ya digamos con Luisa, se llega el momento en que el Señor empieza a hablar. Ahora sí, dice pues, el Señor, pues ya mi iglesia ya conoce mi redención. 2000 años. ¿Verdad? Ya conoce lo de mi redención, todo, pues ahora pues ahí está, y nos da ahora estas verdades. Pero también, si una persona que no tiene esa formación, no tiene esa preparación, se pone a leer esto inmediatamente, para empezar, no va a entender. Yo creo que no va a entender algunas cosas que le pueden agradar y todo, pero no va a entender exactamente qué es lo que el Señor nos está queriendo dar a través de estos escritos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la formación, y que una vez también que haya formación, también se puedan leer estos escritos en y con la iglesia, como así se lee las escrituras, se deben de leer en y con la iglesia, para no desviarse. Y entonces esto yo creo que es una de las cosas que nos ha tratado de dar a entender pues el Monseñor Leonardo Di Ascenso, que es el arzobispo actual de la diócesis de Trani, donde está Corato, que es la ciudad donde nació y creció Luisa, y murió ahí también. Entonces, es una cosa que él mencionaba mucho, que no hay que aislarse, dice, no hay que aislarse, que hay que caminar con la iglesia, y eso trata de darle énfasis en esta carta que tiene fecha de marzo 4 de 2020. Entonces, como lo más actual que tenemos de un obispo acerca de esto. Entonces eso, ¿verdad? La cosa es de que no aislarse, es caminar en este proceso con la iglesia, y con la iglesia, porque si nos aislamos, entonces podemos caer en muchos errores también, ¿verdad? Padre, y por eso realmente es una bendición este programa, que sea un sacerdote el que nos está transmitiendo estas verdades, y que en sintonía y en unidad con la enseñanza de la iglesia nos pueda llevar a profundizar más en nuestra fe. Pues nos dice el catecismo, Padre, que la revelación ya está dada y no hay nada nuevo que añadir a la revelación, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero las revelaciones privadas, sí el Espíritu Santo nos lleva a profundizar, a explicar verdades allí reveladas, pero que el Espíritu Santo va a seguir
Como quitando esos velos. Claro, porque Dios, después de que se escribió la Biblia, Dios no quedó mudo. Sí, ¿verdad? Dios se sigue comunicando. Dios es la palabra. Jesucristo Infinita. es la palabra, exacto. Es la palabra de Dios. La palabra habla. La palabra se está dando, se está comunicando. No es de que ya la palabra se volvió, ¿qué? Muda ya. Mudez, ya no es palabra, ya dejó de hablar. No, la palabra es palabra porque se sigue comunicando, se sigue dando, y como palabra pues es entonces digamos, sigue revelando. Dios se sigue autorrevelando al ser humano, se sigue comunicando para llegar a digamos al conocimiento pleno de la verdad, porque como el Señor mismo le dice a los discípulos, o sea, tengo muchas cosas más que decirles, pero no las entenderían, hijos. Están niños todavía en esto casi, ¿verdad? Aunque bueno, 3 años que les dio de formación, ¿verdad? Que fue algo grandísimo, pero bueno, los trató de que se volvieran adultos en esos 3 años. Pero bueno, pero aún así es mucho para ustedes, no alcanzarían, no podrían con tanto. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, los llevará a la plenitud de la verdad. O lo que también dice el Señor, también en el Evangelio de San Juan, cuando dirigiéndose al Padre le dice, les he manifestado tu nombre, Padre, y continuaré manifestándoselos. O sea, todavía como diciendo el Señor, hay más y más todavía. Es que Dios es Dios, Dios es infinito, Dios no lo podemos encerrar en un libro, ¿verdad? No lo podemos encerrar en un libro. Entonces, 73 libros que son los de la Biblia. No, Dios es Dios. Entonces, Dios se sigue dando a conocer. Y lo que es interesantísimo para mí, esto es algo bien grande siempre. Por ejemplo, estas verdades el Señor no se las dio a un papa, no se las dio a un obispo, a un sacerdote, un gran teólogo, a alguien experto, no. Yo creo que es cuando el Señor cuando dice, para que vean que la obra es mía, lo voy a hacer como yo quiero y se lo voy a dar a alguien muy pequeño, muy una pequeña. laica. Una muy pequeña que tenía ¿cuánto de estudio? Como 1 año de primaria o algo así. Entonces, es donde vemos también la grandeza del Señor para entender, para que vean que lo que yo es mío, no queden dudas de que es lo que le transmití es mío, porque alguien con una formación de 1 año va a ponerse a escribir 36 volúmenes. Sí, cosas tan hermosas, tan profundas. Yo me puse a escribir mi tesis en el seminario, fueron creo que fueron con 73 páginas. Y cómo me costó, y luego doble renglón todavía para colmo, ¿no? Fue una cosa tremenda que batallé un montón. Entonces digo, ¿verdad? Y eso que ya tenía yo muchísimos más estudio que Luisa. Entonces es donde ve uno la grandeza de Dios. Y es también donde podemos ver cómo el Señor le encanta revelarse a los pequeños. Dios se revela a los pequeños. Padre, Dios se revela a los pequeños. Y pues vemos, ¿verdad?, que cómo nace la iglesia con estos 12 apóstoles y con nuestra Madre Santísima, pero cómo el Espíritu Santo en estos 2000 años ha ido revelando, digamos, a Santa Faustina la Divina Misericordia. No viene a decir algo nuevo, sino a explicarnos, a detallar más esta Divina Misericordia en una religiosa, en Santa María Lacoque, su Sagrado Corazón. Religiosa, ¿verdad? También. ¿Y por qué el Señor será que se manifiesta a ciertas personas de ese modo? Porque si no, de otra manera, nos quedaríamos con quizás, solamente quizás con algo que no nos ayudaría tanto a profundizar. Porque bueno, lo sabemos, que Jesús tuvo un corazón, claro que Jesús tuvo un corazón, que ese corazón fue traspasado por una lanza, sí, y de ese modo también vemos cuánto es que nos amaba y todo. Pero cuando ya nos ponen como ejemplo un corazón así, y que el Señor diga
que este es el corazón que tanto ha amado a la humanidad y que lo que hace uno lo mal le pagamos con gratitud y que lo que Él espera es que nosotros le correspondamos en amor. Entonces cuando ya se nos empieza a decir con algo así, ay, es como un despertar para darnos cuenta, hey, el Señor me ama. El Señor me ama, su amor es infinito. Ahora sí, se dejó traspasar su corazón por amor mío, para que yo pudiese recibir su vida, para que yo pudiese recibir su salvación y así. Entonces es como un volver a recordarnos, pero a la vez profundizar más en esa verdad. Pues, del corazón del Señor, así su misericordia. A lo mejor a mí lo personal de las Escrituras, donde yo puedo comprender mejor la misericordia del Señor, es la de la parábola del hijo pródigo. Bueno, se conoce mejor así, ¿verdad? Que quizás debería llamarse la parábola del Padre misericordioso, porque el énfasis más grande es en la misericordia de Dios. Pero bueno, veo eso de las Escrituras así y para mí es una historia hermosísima, ¿verdad? Pero claro que ahora ya la manera como la puedo entender mejor. Si nada más lo hubiera leído así, si Dios me ama y yo puedo ser ese hijo pródigo y regreso a Él y me recibe en sus brazos y hasta hace fiesta. Y sí, eso me ayuda a entender que Dios me ama. Pero ya luego profundizando más en esa misericordia a través de, digamos, los escritos que el Señor, o las verdades que el Señor le da también a esta Sor Faustina. Su diario. Sí, y cuando empieza uno a ver cómo dice el Señor, me queman las llamas de mi misericordia porque no hay quien la reciba. Y yo digo, el Señor me ama tanto, quiere darme el don de su misericordia, pero a la vez yo me estoy resistiendo y yo pudiera recibir todo ese amor, toda esa misericordia, si yo le abro mi corazón y ya como que es algo que yo puedo hacer. Entonces, las revelaciones privadas ayudan a eso, a comprender mejor, a profundizar, explican también lo que ya tenemos, ¿verdad? Lo que ya tenemos. Y esto de la divina voluntad no es nuevo. La divina voluntad de nuestro Señor es la que creó el universo entero, porque Dios creó todo por el poder de su voluntad. Le bastaba decir hágase. Era la voluntad de Dios que quería y las cosas, y porque lo quería se hacía, punto. Entonces la voluntad de Dios es la misma vida de Dios. Y es tan... no es nueva como dice usted, porque fue la santidad original, Padre. La santidad de Adán en un principio la que también. Se perdió, el plan original de Dios. Pues siendo la misma vida de Dios, la vida del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios hizo que esa misma vida divina suya fuese en un principio de Adán y que Adán la poseyera como si fuese suya. Ya hubo alguien, el primero en vivir en la voluntad de Dios fue Adán, y el primero en conocerla también. Y bueno, entonces, pero todo vemos que la Escritura nos habla mucho, todo lo que es voluntad de Dios. Y lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Claro que no se llega, digamos, a comprender del todo. Se puede inferir, quizás, pero no se puede llegar a comprender del todo que esta voluntad divina, que es la vida misma de la Santísima Trinidad, que esa misma vida fue la vida de Adán, que esa vida divina fue la vida de nuestra Madre Santísima aquí en la tierra, y que fue la vida de la humanidad de Cristo, y que esa misma vida puede ser mi vida, pero no en poquito, sino en plenitud, como lo fue nuestra Madre. Y de eso se trata pues también todos estos escritos, ¿verdad? Entonces, por eso, pero como no se logra entender del todo lo que es el espíritu de estas verdades, si no está uno acompañado con la iglesia misma. Entonces, si solo lo lee uno aisladamente, caemos en ese peligro de no entender. Y ya de ahí viene la importancia de que todo lo hagamos en la iglesia y con la iglesia. Y bueno,
Una de las cosas que me llama la atención, estaba leyendo la carta de Monseñor Leonardo de Ascenso. ¿Es el actual obispo? Si me voy a adelantar un poquito, decía él en su carta, no es infrecuente que cierto aislamiento haya llevado a algunos a una lectura errónea, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Distorsionada y parcial de los escritos de la sierva de Dios. Y luego él viene a decirnos lo que estamos platicando ahorita. Los escritos nacieron y han sido custodiados en el corazón de la comunión eclesial. Nacieron. ¿Por qué dice nacieron? Porque Luisa es hija de la iglesia. Nacieron en el seno de la iglesia. Fueron dados a una hija de la iglesia. Padre, ahorita significa una hija de la iglesia. Luisa fue bautizada en la iglesia católica, recibió su primera comunión a los 9 años y su confirmación. Fue bautizada el día que nació. Y ese mismo día hizo su confirmación, el día de su primera comunión. El día de su primera comunión. Entonces es una hija de la iglesia porque ella está en los sacramentos de la iglesia, pero ahorita que dijo usted que siempre estuvo custodiada por un sacerdote, por un confesor, cada día necesitaba un confesor venir a darle la señal de la cruz para que ella volviera en sí. Ese es otro detalle. Custodiada, o sea, ella todas las noches, ¿verdad? De alguna manera el Señor se llevaba su espíritu y le infundía estas verdades, este conocimiento, pero quedaba en las noches como petrificada. ¿Y si no llegaba el sacerdote, qué pasaba? Se quedaba petrificada todo el día, de hecho sufrió mucho, porque duraron, ¿verdad? Hasta 17 días que al principio no le creían, y hasta 17 días hasta que ya iba el sacerdote y la ungía. Entonces Luisa le dolía mucho esto. Estar dependiendo. Ella le decía, mira, Señor, quítame esta obediencia de tener que regresar solamente con la señal de la cruz de un sacerdote, porque pues ella le daba mucha pena que fuera diario un sacerdote. Pero ahí veo un signo muy grande también en Luisa y el sacerdote. Luisa está representando a la iglesia. Y el sacerdote representa a Cristo. Porque pues nosotros somos la iglesia, nosotros somos la iglesia viva, ¿verdad? Y cada bautizado somos la iglesia. Bueno, el sacerdote, digamos que es un vicario de Cristo. Un obispo es un vicario de Cristo, es otra ya una categoría más alta, ¿no? Y el Papa es pues más, todavía la más alta, vicario de Cristo. Vicario, pues más que es ser un vicario de Cristo, es digamos un representante de Cristo. Entonces este sacerdote lo veo como ese signo grande también ahí, que todo el tiempo estuvo un sacerdote con la iglesia, o sea, un sacerdote representante de Cristo, con esta hija de la iglesia, ella representando a la iglesia, el sacerdote representando a Cristo. ¿Se puede separar a Cristo de la iglesia? No, es una unidad. Entonces Cristo no quiso que se separara a Luisa del sacerdote tampoco. Y más todavía, claro, que yo digo con la intención del Señor, es de que al ser acompañada siempre por un sacerdote, con el permiso del obispo, más bien delegado por el obispo, entonces con esto también el Señor quería no solo el hecho de someter a Luisa a la iglesia, sino que también digo que para que después no hubiera pretextos de que no la canonizaran, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos esto. Entonces nos dice aquí mismo Monseñor Leonardo de Ascenso, los escritos nacieron y han sido custodiados en el corazón de la comunión eclesial. Pensemos en la preocupación por los escritos de los confesores designados oficialmente por los obispos. Él dice confesores porque fueron varios, designados oficialmente por los arzobispos porque fueron varios también, ¿verdad? Y luego dice, en San Aníbal de Francia, San Aníbal, ahora sí que con el título de San,
porque San Aníbal pues también fue alguien que acompañó a Luisa, y pues llegó a la santidad. Ya es santo, lo canonizó Juan Pablo II, y fue uno de los confesores de Luisa, de hecho el que le da la autorización a los escritos como censor. A los primeros 19 volúmenes y también las 24 horas de la Pasión, el San Aníbal de Francia le dio siendo censor, ¿verdad? En este caso delegado por el obispo, él fue el que le dio el primer, digamos, el nihil obstat, que quiere decir en este caso que no hay nada contrario a la fe. Entonces él fue el primero que le dio el nihil obstat, y el mismo obispo le dio el imprimatur, o sea que ya se puede publicar. Se pueden leer. Con esa confianza. Sí, exactamente. Entonces, bueno, dice, pensemos en la preocupación por los escritos de los confesores designados oficialmente por los arzobispos, en San Aníbal de Francia, quien como censor eclesiástico de la arquidiócesis tuvo la oportunidad de revisar algunos cuadernos del diario y publicar el reloj de la Pasión. Y en la misma Luisa, quien no dudó en someterse con plena e incondicional obediencia al juicio de la Iglesia con respecto a sus escritos a lo largo de toda su vida. Y padre, ahorita, ¿verdad? Es muy fácil por el internet, que hay un mensaje, una vidente o los mensajes de Medjugorje, inmediatamente los publican. Y en el tiempo de Luisa no era así, ni siquiera tenían permiso de leerlos ni las personas que vivían con Luisa, solamente el sacerdote. Ni tampoco publicarlo así nomás, sino era, o sea, todo muy formal, muy en orden, no es como hoy que se difunde como por el mundo entero en un ratito. Exactamente. Entonces, digamos que este es un punto todavía a favor, ¿no? Sí. Un punto a favor. Bueno, quiero mencionar otras cosas de esta carta de Monseñor. Sigue él hablando. Se debe entender que la sierva de Dios escribió en obediencia para comunicar ante todo una experiencia y un conocimiento interiores a ella, y lo hizo con sus propias capacidades, o sea, en esto pudiéramos decir con sus propios límites, porque supuestamente hay faltas de ortografía, y eso es lo que pasa después a mencionar. La asistencia de la gracia divina no canceló la contribución, aunque siempre limitada, del trabajo de la criatura, así que sus escritos presentan pasajes con cuestiones teológicas críticas y de ortografía. Algunas páginas se refieren claramente a conocimientos de su tiempo, y por lo tanto no sería correcto trasladar estas afirmaciones de una manera literal a nuestros días, sin crear ambigüedad y anacronismos. O sea, un anacronismo es como sacar de contexto los escritos. Se saca algo del contexto y pues vienen las malinterpretaciones. Entonces, San Aníbal de Francia ya lo afirmaba, obtenido el pleno conocimiento de Picarreta, cuando al referirse a la obra indispensable de revisión de los escritos, decía que hay puntos que, por cuanto verdaderos y santos, vistos con el espíritu y con santa simplicidad, se chocaría con la prudencia al publicarlos. O sea que también San Aníbal de Francia era, digamos, muy prudente también, de no nada más decir, ok, ahí les va todo ya, sino que también él se interesaba por la recta interpretación, porque es fácil que se pueda uno desviar. Y por eso también, o sea, a leer, no vuelvo a mencionar, a leer los escritos de Luisa, pues hay que hacerlos en y con la Iglesia, ¿verdad? Padre, por eso siempre recomiendan que los escritos de Luisa no vienen a reemplazar nada. Al contrario, yo hasta ahorita todos los sacerdotes que he escuchado es
tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que conocer el magisterio, la doctrina del catecismo de nuestra Iglesia Católica. Entonces puedes leer como con más, más seguridad en que vas a interpretar correctamente lo que se te está diciendo. Porque sería incorrecto decir, ya nomás voy a leer los escritos y ya no leo la palabra, o ya no leo el catecismo. A mí se me viene mucho esta frase de Casanova. ¿Cómo se llama el que se convirtió Fernando Casanova. Él decía, ¿cómo es posible que la palabra de Dios, leyéndola un protestante, no pueda entender e interpretar que Jesús está en la Eucaristía? Si leemos lo mismo. Y él dice, ¿verdad? No tengan miedo, porque la palabra de Dios, la Santa Biblia, es católica. Ahí está todo, pero hay que conocer la palabra de Dios, leer todo el Nuevo Testamento, no nomás un libro. O sea, ahí está afianzado los Hechos de los Apóstoles, todo. Entonces, a mí también me vendría esto, Padre, esto mismo. O sea, no tengamos miedo de leer los escritos de Luisa, están avalados por la doctrina católica, por el catecismo, y están avalados por la palabra de Dios. Yo pudiera decir, y era lo que estaba pensando ahorita que mencionas eso, Lupita, es que siempre, digamos, por un lado aquí tengo la palabra de Dios, tengo el catecismo de la Iglesia Católica, tengo los escritos de Luisa, o cualquier otros escritos de videntes, de personas místicas, sí, que el Señor les ha dado ciertas revelaciones, ¿verdad? Porque todo esto de acá tiene que estar de acuerdo a lo de aquí y a lo de aquí, ¿verdad? La base para nosotros los católicos es la palabra de Dios con el catecismo de la Iglesia Católica. Decimos la tradición de la Iglesia, pero es que la tradición de la Iglesia en sí y la Biblia la tenemos, la enseñanza oficial la tenemos ya resumida en el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, sí, la Biblia, la tradición que digamos de la tradición de la Biblia sale esta enseñanza oficial de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, y bueno, ya vienen después los demás escritos de quien sea, y ya si son revelaciones, tienen que estar de acuerdo a la base que ya se tiene. Y son una unidad, Padre, y aquí lo importante es que toda nuestra fe debe de ser una unidad. No podemos separar, anular, ni quitar lo que ya la enseñanza de siempre, sino que todo esto viene a profundizar, ¿verdad? Bueno, voy a seguir voy a adelantar un párrafo nada más. Luego me sigue mencionando, Monseñor, el largo y complejo trabajo de transcripción crítica de los manuscritos originales de los cuadernos del diario, llevado a cabo por la Asociación Luisa Picarreta, PFDB, que ha visto trabajar a un equipo de expertos durante casi 5 años, ha entregado un texto fiel al original. Bueno, ahorita tenemos ese texto fiel al original, según lo deseado por la Congregación para la Causa de los Santos. Esto, sin embargo, marca el punto desde el cual comenzar de nuevo. De hecho, la continuación de la causa de beatificación de la sierva de Dios para verificar. De hecho, la continuación de la causa de beatificación de la sierva de Dios para la verificación de la ejemplaridad de la conducta de vida y del ejercicio heroico de las virtudes no puede dejar de tener en cuenta el hecho de que sus escritos presentan algunas ambigüedades. Ambigüedad simplemente es confusiones, que no sería fácil entenderlas. ¿Verdad? Presenta algunas ambigüedades y elementos equívocos. Bueno, vamos a ver a qué se refiere con esto de elementos equívocos. Ellos que no deben considerarse por sí mismos errores doctrinales, o sea, no se deben ver como errores doctrinales, simplemente requieren una gran atención porque están encontrando ciertos elementos
que lo que se busca es poderlos primero entender desde el contexto de Luisa y de su tiempo y también de su, incluso hasta de su pensamiento, ¿verdad? Para que después de esto tiene uno que llegar a armonizar todo para que no haya nada, no queden dudas, decir, listo, hay que publicarlos, incluso en la misma traducción, tener esa traducción completamente fiel pues a lo que sería la intención de nuestro Señor, que se le dio a Luisa. Padre, y que refleje completamente la enseñanza de la iglesia, porque si no ahí entraríamos en ciertos problemas, ¿verdad? Pero muy importante lo que dice el arzobispo, no hay errores doctrinales. Eso es importante. O sea, es importante. Pero mire, Luis escribió con un italiano, digamos, de rancho, padre. Como los de mi rancho. O sea, es un italiano no de ciudad. Ajá. Por eso esto es muy importante, como usted dice, tienen que el sentido, lo que Jesús quiso decir de acuerdo a este... Sí, a nosotros nos pasa que ya uno es de un estado a otro y ya hay palabras que no sé qué, ¿y eso qué es? Por ejemplo, una de las palabras que me acuerdo mucho que decían allá en una parroquia donde yo estaba, la gente son de Jalisco, y en Jalisco usan mucho la palabra viguero. Y yo digo, ¿viguero? ¿Y eso qué es, no? Decir vigas son decir malas palabras. O sea, son malas palabras, entonces eres bien viguero, o sea, eres bien malpalabriento, ¿no? Dices cara tontería y ofendes, entonces es muy viguero. Pues yo no la conocía. Y eso yo no la conocía, ¿verdad? Hasta que fue allá. Entonces, pues ¿qué nos separa? O sea, Guanajuato y Jalisco, yo soy de Guanajuato, están a un lado, somos vecinos, pero ya hay ciertas diferencias en el lenguaje. Ajá. A veces lo encuentra uno hasta de rancho a rancho, de pueblo a pueblo. Entonces, si también el escrito, o sea, de Luisa es de su manera, desde como ella hablaba y como ella escuchaba, pues sí, en ese entonces ya, pues Corato ya está más grandecito, ¿verdad? Pero pues asumo que era muy pequeño cuando Luisa vivió en ese entonces. Oiga, padre, y sí, además varía, digamos, nosotros en la frontera le decimos tomate al tomate rojo y jitomate a otro. Entonces, en otros lugares es al revés. Ajá, para mí el tomate es el verde, que viene en la cascarita, ¿no? Ese es el tomate. Jitomate, ya sea que esté en forma de tomate o con que esté rojo es jitomate. Y nosotros es al revés en la frontera. ¿Oh, sí? Sí. Bueno, aquí le llaman tomate también, ¿verdad? Y el detalle con si está en forma de huevo es jitomate. Ajá. Entonces, y así, bueno, una cosa como eso, tocando eso de los errores que, o sea, que no se le han encontrado errores doctrinales. Una de las cosas que hay que mencionar es que la misma diócesis delegó este trabajo a dos teólogos para que revisaran los escritos y terminar lo que se le llamaría la fase diocesana de la causa de Luisa. Entonces, para eso tenían que revisar los escritos, y los dos teólogos asignados por la diócesis dieron su veredicto positivo. O sea, que no encontraron nada contrario a la fe. Y cuando hablamos estamos hablando de gente pesada. Para mí en lo personal, yo he leído, para mí es una riqueza tremenda. ¿Yo he encontrado algo contrario a la fe? No. Pero bueno, pues yo no soy un teólogo de esa categoría para nada, ¿no? Y decir incluso teólogo, pues es que hasta es porque son gente tan preparada que hasta tienen el título de teólogo. Entonces, estos dos teólogos fueron asignados y no encontraron nada contrario a la fe. Yo no lo hice, pero que lo diga alguien más de ese calibre, esto es algo mucho más grande, ¿no? Ahora, una vez que ya se termina la fase diocesana, ya se envía a lo que es, ¿cómo le llaman la Congregación para la Causa de los Santos, algo así? Entonces, de ahí mismo, ahora del mismo Vaticano se delegan a dos teólogos más para que revisen los escritos, y creo que esto fue en
2008, me parece, no, 2010. En el 2008 se les asigna y en el 2010 dan su veredicto y los dos dicen, o sea, veredicto positivo, no encuentran nada contrario a la fe. Entonces lo que se trata aquí es conciliar esas, digamos, esos elementos que pues parecen, o sea, ambiguos o quizás que pueden llevar a la confusión a personas y a nosotros mismos, quizás a los mismos sacerdotes que quisieran interesarse por esto. Y bueno, voy a seguir leyendo. Sigue hablando. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha establecido que no es posible presentar en el hoy de la Iglesia el mensaje de tales escritos sin una ulterior competente evaluación de los mismos. Todavía se siguen evaluando en ese sentido, ¿verdad? Lo que llevará mucho tiempo por la relevancia de los temas tratados y la extensión de los textos a examinar. Pido a todos que apoyen este estudio adicional de profundización. Creo que terminando esta fase, que es un estudio adicional de profundización, entonces pues ya creo que es cuando ya se autorizará de parte del Vaticano y saldrá una traducción más fiel al original, ¿verdad? Y así, pero por lo pronto pues tenemos lo que tenemos todavía, y nomás esperamos en Dios que todo esté bien, que no desvía a nadie, ¿no? Sí. Bueno, y sigue hablando, y en esta nueva condición, al leer los escritos, o sea, ¿qué nos está diciendo? A leer los escritos de a que no lean, ¿verdad? Nos está invitando a leer. En esta nueva condición, al leer los escritos, todos deberíamos sentirnos invitados a tener una mirada más atenta a la intención de la autora, más fiel a la enseñanza de la Iglesia y sobre todo iluminados por la conciencia de que la divina voluntad es una llamada misericordiosa del Padre Celestial dirigida a la libertad de los hombres y de sus escritos. O sea, Luisa, siendo hija de la Iglesia, se somete a la Iglesia y le somete sus escritos. Ahora sí, lo que la Iglesia decida, ahí está. Entonces, así también nosotros, lo que la Iglesia decida, así debe de ser. Oiga, padre, y aquí el ejemplo de Luisa, como hija de la Iglesia, aunque ella recibía estas revelaciones, que ella los hacía vida, mas sin embargo ella rezaba todos los días el Santo Rosario, ella meditaba la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ella recibía a nuestro Señor Jesús en la Eucaristía todos los días. O sea, una vida sencilla de una mujer humilde que vivía su fe de una manera cotidiana, de una manera sencilla, porque ella recibía todas estas revelaciones y todo ella ya, vivir en la divina voluntad, entonces ya no necesito esto y esto, no, al contrario. Y por eso es bien importante, ¿verdad?, que las bases para esta santidad que Dios quiere darnos de vivir en su voluntad, es primero hacer su voluntad, cumplir los mandamientos, esforzarnos por vivir en las virtudes, asistir a nuestra Santa Misa lo más que podamos a recibir a nuestro Señor, visitas al Santísimo, rezar el Santo Rosario, leer la palabra de Dios, conocer lo que la Iglesia enseña. O sea, son las bases, Padre. Para esta santidad divina no podemos quitar las bases, sino que nos queda. Exactamente. Es como, yo quiero vivir en la divina voluntad y nomás me concentro en los escritos y ya no necesito esto y esto. Ya no necesito rezar el rosario, no necesito la coronilla, no necesito... ¿No? Es más, la Biblia también desechémosla, ¿no? No se puede. Es quitarnos nuestra base, es como renunciar... El cimiento de toda la historia, de toda la tradición, de nuestra fe, de todo aquello que es tan valioso, ¿no?
quitamos eso y ¿qué nos queda? Es como en el Nuevo Testamento, quitemos el Antiguo ¿No para se puede? que... Pues no, es que es todo un completo. Es una unidad. Es una unidad, exactamente. Entonces así Luisa vivió en esta unidad. Sí. Y por eso es tan importante estos programas para todos los que están leyendo estos escritos, que todo esto se conozca, ¿verdad? Para vivir nuestra fe en esta sencillez, en esta unidad, y ir profundizando. Padre, mi experiencia es de que al ir leyendo estos escritos te vas enamorando más de tu fe, de tu iglesia, de la Eucaristía, de nuestra Madre Santísima, de los sacramentos, o sea, esos son los frutos que hay, y que más debes de ir a los sacramentos. Yo he notado también personas que han ido conociendo más sobre la divina voluntad, que se han apasionado más de su fe. Se han vuelto más celosos de su fe, ven ahora ese tesoro tan grande que es nuestra fe, ¿verdad? Que antes no lo podían ver así, y ahora por medio de estos escritos, de estas verdades, que los ha hecho más fervorosos. Aman más al Señor, buscan amarlo más y entregarse más a Él, y reconocen el tesoro tan grande que tenemos en nuestra iglesia. Padre, y que la palabra de Dios, así como dijo usted, tenemos el Nuevo Testamento, el Antiguo, la iglesia no ha quitado el Antiguo, y Jesús lo dice en su palabra: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a llevarlos a la plenitud. Entonces, todo es un conjunto, es una unidad. La santidad humana, que todos los santos, el Señor ha sido un proceso, es santidad humana, ¿verdad? Imitando la vida de nuestro Señor Jesucristo, con su propia voluntad, con sus fuerzas, movidos por la gracia. Pero ahora el Señor nos invita a una santidad divina. Y qué bueno sería, Padre, aquí queda la invitación, tal vez sería muy buen punto un día tocar un programa donde podamos hacer la conexión del catecismo con la palabra de Dios y leer algo de los escritos de Luisa, donde nos va a llevar como a una comprensión más. Pues eso yo creo que lo puede estar uno haciendo en todos los programas. En todos los programas. Pues, sí. Bueno, puede uno tratar de siempre hacer esa conexión, porque no hay contradicción, así nada más, ¿verdad? No hay contradicción, exacto. Muy bien. Pues bien. Creo que estamos acercándonos al final, pero bueno, es una gran riqueza, ¿verdad? Lo que tenemos en nuestra fe, y que el Señor todavía la sigue enriqueciendo más. Dándonos... Estamos en un tiempo de mucha bendición. Sí. Si bien hay muchos tiempos difíciles, pero de mucha bendición, porque el conocimiento nos va llevando a enamorarnos más del Señor, Padre, y como hacía Santa María Lacoque, no sé quién fue el que el Señor le dijo: el amor no es amado. Ese conocimiento debe de irnos llevando a amar más. Eso... No es un conocimiento por decir, yo ya leí mucho, no, es que nos lleve a amar más a Dios y al prójimo, a vivir más. Hay mucha gente, yo he notado esto, que hay mucha gente dentro de nuestra iglesia que han estado metidos en tantas cosas, grupos de oración, en formación, estudios bíblicos, de catecismo, de muchas cosas, y he notado, porque bueno, no ha faltado quien me lo ha expresado, y como que sienten que necesitan algo más, y como que sienten que se quedaron atorados. Bueno, que se metan en un seminario, que pueden estudiar mucho más, ¿verdad? Pero ya que se han encontrado con estos escritos, es como que ahora sí que su alma ha descansado, como casi pudiéramos decirlo, como lo decía Teresita al Niño Jesús, con esa expresión como digamos, con un tipo una explosión de júbilo, cuando se encuentra que lo que ella andaba buscando lo encuentra precisamente en la iglesia, porque ella quería hacer todo, tenía que tener todas las vocaciones, pero pues ¿cómo? No podía. Entonces cuando descubre que el cuerpo tiene
tiene diferentes miembros, cada miembro tiene una función, y así en la iglesia cada miembro, hay profetas, hay apóstoles, hay mártires, hay vírgenes, y pues ella quería todo a la vez. Y ya cuando se encuentra que la iglesia empieza a examinar esto, dice, la iglesia tiene un corazón y ese corazón está lleno de amor. Y se queda, finalmente, así como un grito, he encontrado mi vocación. Como de su corazón descansó a ese deseo que el Señor le había puesto en su corazón. Y ahora sí, finalmente tiene ese descanso. Así ha pasado con personas que después de que sentían que necesitaban algo más, al menos en cuestión de nuestra fe, ¿verdad? En la enseñanza y así, cuando se han encontrado con estos escritos, dicen, finalmente, ¿verdad? Y es que, Padre, este no es un conocimiento para adquirirlo en la razón nomás, sino es un conocimiento para hacerlo vida. Y que el camino que el Señor nos ha mostrado a través de la iglesia es hacer la voluntad de Dios. Los santos se han santificado conformando su voluntad con la voluntad de Dios. Sí. Los santos de los últimos, ¿verdad? Tiempos, como Santa Faustina y otros santos, es uniendo su voluntad a la voluntad de Dios. Y ahora este don que el Señor quiere que fundamos nuestra voluntad con su voluntad, y ahora sí que transformarnos en Él, repetir su vida, no solamente imitarlo ya, porque la iglesia nos ha enseñado a imitarlo. Ahora el Señor quiero repetir tu vida en mí y que tú la vivas en mí. Sí. Es algo más muy profundo y muy que así hermoso. Como obró su divinidad en su humanidad, ahora Jesús quiere obrar también en nuestra humanidad, en nosotros. Y que es para todos, Padre, desde el Papa, obispos, sacerdotes, cardenales, laicos, madres de familia, podemos vivir esta vida en cualquier momento. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ahora sí, hemos llegado al momento final de esta charla, de este día, pero pues nos vemos para la siguiente. ¿Nos da su bendición, Padre? Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Hasta el próximo viernes.